Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien. Hoy les presento la primera parte del cómo hacer una casa para el Belén hecha de cartón recubierto de yeso. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para este proyecto necesitamos cartón corrugado, papel craft, cartulina tipo batería, batidores para el café de madera, poliestireno de alta densidad del tipo que sea, cinta de carrocero, yeso, pegamento blanco, entre otros materiales que podrán ver en la descripción de este video. Así también necesitamos el croquis para conocer su distribución de los módulos, que algunos irán solo en el primer nivel, otros en el segundo nivel y el resto serán de 2 niveles. Dicho croquis, así como los de cada uno de los 5 módulos que lo forman el proyecto, lo encontrarán su enlace para obtenerlos en la descripción de este video. Para ya teniéndolos, recortarlos cada uno de las piezas que lo forman y así poderlos armar. Para su armado, yo lo uní primero con pedazos de cinta de carrocero previamente recortadas, uniéndolos por las aristas correspondientes hasta formar el módulo completo, pero cada quien lo puede pegar con el modo que usan normalmente. Para ya teniendo el armado completamente, unir todas las aristas reforzándolo con tiras de papel craft de 2 centímetros de ancho y pegándola con pegamento blanco diluido con agua al 50% o engrudo según sea el caso. Para ya instalado y pegado en todas las aristas, nos quede tal como se aprecia el módulo 2. Y así seguimos hasta completar individualmente cada uno de los módulos indicados en el croquis, mismos que no uniremos entre sí por lo pronto. En el módulo 4, en su cara frontal, pegaremos un trozo de poliestireno de más o menos 3 milímetros de espesor, recortándolo según lo pida su área, en el cual le marcaremos una textura tipo ladrillo, misma que también aplicaremos en el módulo 5, con la diferencia que en esta la textura se marcará solo en algunas pequeñas áreas. Para la realización de dicha textura usaremos unos artefactos que presenté el cómo hacerlo en un video pasado, cuyo enlace a este aparecerá en estos momentos arriba en su pantalla. Estos artefactos son de 2 medidas, uno una pieza completa y otro a la mitad. Estas las marcamos pieza por pieza, haciéndolo así también línea por línea, buscando que verticalmente queden estos piezas traslapadas entre sí. Y así le damos hasta terminar toda el área, buscando tener un apoyo al momento de marcar dichas piezas. Esto también lo hacemos en el otro módulo, pero solo en las áreas marcadas. Y en esta área colocaremos algunos batidores de café, semejando vigas y columnas de madera aparente. Antes de darle color a la textura, primero le damos una mano completa de color gris oscuro, cuidando no nos quede ningún hueco sin pintar. Así como también pintamos las áreas dejadas en el otro módulo, sin preocuparnos si nos pasamos un poco de estas.
Para la preparación de los bastidores, primeramente tomamos estos y los recortamos a la medida necesaria, para inmediatamente darle una pasada con el cepillo de acero en ambos sentidos, las veces que a nuestro parecer sea necesario o creamos prudente. Ya terminado con el cepillo, ahora con un acocador de varias puntas hacemos unos trazos en línea ondulada a todo lo largo de la pieza y también en ambos sentidos. Para ya al último marcarle algunas grietas con un cúter sin llegar a cortarlo completamente. Ya hecho lo anterior y con un anticuador le damos una pasada buscando penetren en las hendiduras realizadas en los pasos anteriores, quitando el excedente y antes de que seque con una servilleta o un paño seco. Como siguiente paso y con pintura gris y con la técnica de pincel seco, le damos unas pasadas en forma perpendicular a las hendiduras para así tratar de enfatizar las cestas. Para ya al último, hacer lo mismo que el paso anterior, pero ahora con pintura blanca. No olvidando que todo lo anterior es después de haber secado completamente el paso anterior de cada uno de estos. Para ya terminados todos y cada uno, pegarlos tal como se muestra en el video. Ya seca la textura del ladrillo, pegamos en su lugar correspondiente el módulo 2, aplicándole en su junta una tira de papel craft para evitar se nos fisure el yeso que aplicaremos en esta área. Así también dibujamos dónde irán pegadas los módulos adyacentes para evitar aplicar yeso en esta área que nos la requiere. Ya teniendo el área definida donde se aplicará yeso, iniciamos con su aplicación, haciendo la mezcla no muy aguada y de a poco para que no se nos seque. Esta la vamos aplicando con espátula, cuidando no nos quede muy gruesa y tratando de extenderla lo más que podamos, pero sin pasarnos del área indicada. Ya terminado y seco el área, colocamos las piedras esquineras que van en las aristas junto a la textura del ladrillo, así como las molduras de la ventana. Cabe aclarar que antes de aplicar el yeso hay necesidad de aplicarle una mano de sellador acrílico sin diluir en dicha área o donde vayamos a poner el yeso. Para hacer las piedras esquineras, primero hacemos unos cubos de poliestireno para luego hacerle un corte de más o menos 3 milímetros de ancho en escuadra, tal como se aprecia en el video. En caso de no tener poliestireno, se puede hacer en cartón corrugado, recortando tiras de diferentes tamaños y haciéndole un recorte con un cúter sin cortarlo completamente y en esa zona hacerle el doblez hacia adentro. O también se pueden hacer estos recortes de cartulina y pegar uno a cada lado tal como se ve en el video. En el caso de la moldura son 2 tiras de poliestireno de diferentes anchos y pegadas entre sí. Ya después de realizadas, pegadas y pintadas estas y con una piedra, le hacemos algunas abolladuras a estas para darle una textura más rugosa. Terminado esto, como paso siguiente, pintamos los ladrillos, haciéndolo con 2 colores diferentes, aplicando primero uno aleatoriamente en algunas piezas y dejando algunas para pintarlas con el segundo color. Aquí se usaron 2 colores, pero pueden ser los que cada quien desee. Para el caso de los muros desconchados, tomaremos un pedazo de papel craft y lo pegamos con cinta en una parte permeable. Para sobre esta aplicarle yeso, tal como lo hicimos en los muros o módulo 4, buscando queden lo más pareja posible y dejamos secar.
Ya seco lo despegamos y sacamos todas las medidas del área entre los batidores para hacer los recortes necesarios de estos. Cabe mencionar que el yeso no es necesario recortarlo con el cúter completamente, ya que solo hay que darle algunas pasadas con este para que quede marcado, y después con los dedos haciendo un poco de fuerza se recorta siguiendo dicha marca. Y ya solo bastará con recortar el papel que los une, haciéndolo con el mismo cúter y así lograr todas y cada una de las piezas necesarias. Para ya al tenerla, ahora dibujar el área de ladrillo y recortarla de la misma manera, marcándola con el cúter y cortándolo por pedacitos hasta lograr la forma deseada. También podemos hacerle otros cortes adicionales, ya que en la realidad y con el paso del tiempo, esos aplanados se desprendían marcándose primero algunas fisuras. Ya hecho lo anterior, ahora sí podemos pegar el resto de los módulos aplicándole papel craft en las juntas donde sea necesario. Y así continuamos y terminamos con la aplicación del yeso en el resto de las zonas donde será aplicado. Para ya después de seco, aplicarle pintura aguada en trazos verticales. Cabe mencionar que si así lo sentimos, podemos lijar un poco el yeso antes de aplicarle la pintura. Así también podemos mezclar con un poco de sellador acrílico para, sobre todo, si queremos hacer pintura tipo relavada. Y con esto terminamos la primera parte. Espero que haya sido de su agrado, le den like y los espero en el siguiente video.